tarde, muy buena noche, como lo vean ustedes este video. Ahora que estamos aquí en el ámbito de la Universidad Pedagógica Nacional, y el día de hoy voy a abordar algunas cuestiones sobre los conceptos, porque hay toda una serie de conceptos que a veces no los entendemos porque no los conocemos. Por ejemplo, comentaba yo en alguna sesión entre mis alumnos que uno de los conceptos difíciles es el concepto de cosa. O sea, todos nos piden las cosas, cuida tus cosas, a los niños les decimos que cuiden sus cosas, que se hagan responsables de sus cosas, pero cuando llegamos al concepto y queremos definir qué es cosa, yo he encontrado respuestas que me dan y que los maestros me dicen así simplemente, pues cosa es una cosa, pero cosa es algo que se hace en el cerebro, que tiene que colocarse en el cerebro, que tiene que verse desde ahí y capturarla. Por ejemplo, si decimos que es una tabla lisa con 4 patas, la imagen que aparece en el cerebro es la mesa. Si es una tabla lisa más angosta y más larga con patas más cortas, entonces el concepto cambia y ya estaríamos hablando de una mesa. Así también en educación hablamos de muchos conceptos, pero no los sabemos, no los entendemos porque no los conocemos, aunque hablemos de ellos. Por ejemplo, se habla mucho de propósitos en los programas de educación y a veces no sabemos entender los propósitos o la idea del propósito. Yo recuerdo a mi maestro de metodología de la investigación, Fernando García Córdoba, que nos decía, en la maestría nos decía, que el propósito lo tendríamos que identificar con un sentido de transformación. Entonces, cuando hay enunciados que definen lo que se pretende lograr en un proceso a partir del desarrollo de ciertas estrategias y acciones, entonces estamos hablando de un propósito. Esos enunciados, al definir lo que pretende uno lograr en ese propósito, desarrollando ciertas estrategias y acciones, me tiene que llevar a transformar. Esa es la idea de un propósito. Pero, por ejemplo, tomo los libros de los maestros y empiezo a ver los enfoques. Entonces el concepto es enfoque didáctico. ¿Cómo debo de entender enfoque didáctico? Y reviso entonces entre mis ideas, reviso que es una perspectiva metodológica que puede tener una fundamentación teórica o conceptual, y desde ahí va a abordar un objeto de estudio que además define cómo se pretende lograrlo. Por ejemplo, hablamos de un enfoque didáctico o un enfoque formativo. Entonces, ¿qué es lo que teóricamente o conceptualmente sostiene a ese enfoque formativo? ¿Cómo se aborda el objeto de estudio y cómo se define para pretender lograr conseguirlo finalmente? Entonces, cuando me están hablando a mí de estas ideas de lo que sería el enfoque didáctico, lo que yo empiezo a observar es que, por ejemplo, cuando me hablaban en el 93 del enfoque comunicativo funcional, entonces, ¿desde dónde teóricamente o conceptualmente se sostiene, se soporta para abordar ese objeto de estudio? Ahora, con las prácticas sociales, el uso social, las prácticas sociales de la lengua, ¿desde dónde se está observando qué es lo que lo soporta teóricamente y cómo se va cumpliendo, cómo se va definiendo para lograrse? Por ejemplo, también me han hablado de ejes. Ahorita también no me están hablando de ejes, pero observo ejes pedagógicos. Desde ahí, por ejemplo, los ejes pedagógicos tendrían que ver con ciertas nociones que sirven de sustento para dar sentido a las acciones del maestro durante la implementación de un programa. Es decir, estas nociones pedagógicas son las que van a ser el eje pedagógico y le van a servir al maestro para darle sustento a sus acciones.
¿Cuándo? Durante la implementación de un programa. ¿Hacia dónde van? Orientan, por ejemplo, el desarrollo de nuevas habilidades, esos ejes pedagógicos, orientan las nuevas habilidades y las concepciones entre conocimientos y aprendizajes. Y ese término de eje pedagógico, por ejemplo, como eje que se usó en el programa de 93, pues nos tiene que llevar como noción pedagógica a darle sustento, para darle sentido a una acción de nosotros los maestros cuando implementamos un programa, y cómo lo vamos orientando hacia nuevas habilidades y concepciones entre conocimientos y aprendizajes. Y, por ejemplo, ahora me hablan, o en los proyectos de la Universidad Pedagógica, en la licenciatura en Educación me hablaron de ámbitos de intervención. Hoy me siguen hablando de ámbitos de intervención, y los ámbitos de intervención serían formas de delimitar la actuación de los maestros. Es decir, ¿qué ámbito va a trabajar? Por ejemplo, si va a trabajar, por decir, la escuela, o va a trabajar la familia, o va a trabajar la parte administrativa. Los ámbitos son variadísimos, no nada más los que me dicen oficialmente. Entonces el ámbito lo que va a definir es dónde se interviene, forma o establece esa forma de delimitar la actuación de nosotros los maestros, y al mismo tiempo lo que hacen es brindarnos elementos básicos que se requieren para entender el quehacer, mi quehacer. Entonces yo tengo que entender mi quehacer, y lo entiendo desde ese ámbito de intervención, desde las condiciones reales de la escuela y del trabajo educativo. Es decir, el ámbito de intervención delimita mi actuación como maestro. Por ejemplo, en los 90, en los 2000, al inicio del 2000, que empezó a tomar fuerza el concepto de competencia, ¿verdad? Yo me atreví a hacer hasta mi propio concepto de competencia, porque ligeramente lo empezaron a definir como la puesta en práctica de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, y la intención era lograr los propósitos de contextos y situaciones diversas. Yo me atreví a hacer un concepto de competencia en el sentido, por ejemplo, de señalarlo como un enlace de capacidades, porque yo entiendo las capacidades como el conjunto de aquellos elementos entre los que se encuentran las habilidades, destrezas, actitudes, hábitos, valores, ¿sí?, conocimientos. Me pueden decir, no, pues esas son las capacidades conductuales. Hoy podríamos hablar de otras capacidades: el análisis, la síntesis, la observación, la atención, la descripción. Y a lo mejor alguien me puede decir, pues estamos hablando ahora de necesidades básicas de aprendizaje. De ahí entonces los conceptos son importantes, como cuando me dice el director, no, es que hay que organizar los aprendizajes. Y yo digo, ¿y qué es la organización de los aprendizajes? ¿Cómo debería yo de entender la organización de los aprendizajes? Y si lo trato de conceptualizar rápidamente, es la forma en que se presenta la relación entre los elementos del currículum, es decir, los elementos curriculares que estructuran y orientan el trabajo docente con los aprendizajes. Entonces, si yo voy a organizar los aprendizajes, pues entonces tengo que presentar esa relación entre los elementos del currículum que están estructurados y se orientan al trabajo de los maestros, o el trabajo docente, el trabajo del profesor con los aprendizajes. Por ejemplo, en algún momento escuché que hablaban de formas de organizar la materia de enseñanza, y preguntaba yo, bueno, ¿y cuáles serían esas formas de organizar la materia de enseñanza? Y no me contestaban tampoco, entre maestros, por supuesto. Y después, pues ya con el programa del 93, por ejemplo, se trató de dar una idea de cómo se organizaba la materia de enseñanza. Y se empezó a hablar de la globalización, se empezó a hablar de la integración y de la sistematización. Pues son las maneras en cómo organizamos la materia de enseñanza. Y, por ejemplo, como ahora que me están hablando del contenido como tal, y digo, bueno, ¿cuál es el contenido? ¿Cómo se traduce el contenido? Y la traducción del contenido la encuentro en el desarrollo de las capacidades. Es decir, los contenidos se tienen que traducir en habilidades, destrezas, actitudes, hábitos, valores y conocimientos. Por eso ahora que veo los bloques de contenidos,
Pues los bloques de contenido son propuestas didácticas en las que se considera la distribución, por ejemplo, y la gradualidad de los aprendizajes. Es decir, cómo se distribuyen los aprendizajes a través de esos bloques de contenido, como los que manejan en la escuela primaria, por ejemplo, o en la educación básica en general, y cómo se va dando la graduación de esos aprendizajes. De tal forma que si el bloque de contenidos me mete en un problema, por ejemplo, si yo veo bloques de contenidos estructurados en los libros, ¿qué significa que debo ir bloque a bloque, o que de un bloque puedo pasar a otro bloque si hay una hilación de conocimientos y de contenidos o de aprendizajes esperados? Esas situaciones son las que hay que ir manejando en el trabajo escolar, en el trabajo cotidiano diariamente. Así es que, maestros, pues muy interesante hablar de los contenidos. Ahorita me pongo a reflexionar, voy a hacer un bloque de conceptos, mejor dicho, voy a hacer un bloque de conceptos. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros, estoy para servirles.